¿por qué el bien común? Esto es algo nuevo, esto es la mejor noticia de la noche, a lo mejor, que esto no es nada nuevo, sino esto es una meta, una super meta que ya está muy bien arraigada. El bien común. El bien común. En casi la totalidad de las constituciones de las democracias occidentales. Ya. La meta más hermosa la he encontrado en la Constitución del Estado de Baviera. ¿De Baviera? ¿Eh? Y ahí dice literalmente, toda actividad económica sirve al bien común. O sea, las reglas que proponemos nosotros se pueden describir de otra forma, que es poner en congruencia las reglas de incentivación económica legales con el espíritu de las constituciones que ya tenemos. También en España. La nación española, o sea, la meta... Deseando promover el bien de quienes la integran. Sí, el bien de quienes la integran es la meta del Estado de Derecho de España. Y no el ánimo de lucro, ni tampoco la competencia. Esto no son valores ni tampoco metas constitucionales. Por eso yo considero estas reglas de juego como fundamentales, hasta inconstitucional. Y esto, la solidaridad, la cooperación y la justicia son valores constitucionales que están en el texto más alto de la Constitución y sobre todo la búsqueda del bien de quienes la integran. Pero fíjese que usted cambia totalmente los cimientos del sistema. Un sistema que se basa en competir, en tener, y usted propone en cooperar y en ser. Sí. Es decir, antónimos. Sí, pero es exactamente lo que desea la mayoría de la gente, otro sistema que sigue otra lógica y que resuelva la contradicción de valores entre lo que estamos observando hoy en la economía capitalista globalizada y lo que nos hace sentir bien. El bien común es un valor de antaño, o sea, Aristóteles ya dijo, la meta de la convivencia es el bien común y la justicia. Tomás de Aquino fue el que creó la palabra en latín, el bonum comune, pero hasta los indígenas de Latinoamérica tienen en su filosofía como más alto valor el buen vivir. Y el buen vivir no es otra cosa que el bien común o la mayor calidad posible para todos quienes integran la Constitución española. O sea, ya tenemos la meta constitucional y hace falta poner en congruencia el comportamiento económico según los valores, el espíritu y las metas de la Constitución. Y por eso pasamos al próximo paso, que es redefinir y repensar el éxito económico. Y si nos preguntamos cómo medimos y cómo entendemos el éxito económico hoy... Claro, aquí entraremos a hablar del Producto Interior Bruto. Esto es a nivel macro de la economía nacional. Y yo pregunto, ¿el Producto Interior Bruto es capaz de medir la meta de la economía, que es el bien común? Y la respuesta es claramente que no. El Producto Interior Bruto es un indicador monetario y el dinero no es capaz de medir lo que realmente vale. Y esto me gustaría explicarlo de forma un poco más lento, porque esto es claro y clarísimo. Pues el objetivo originario de la economía es satisfacer las necesidades. Sí. Y de esta forma crear el bien común o la mayor calidad de vida posible. Esto es la meta. El dinero es algo positivo, pero solamente como medio. Es un medio para organizar la producción y la división de trabajo de forma más compleja. El éxito de la economía no lo podemos medir mirando el medio. El éxito lo tenemos que medir según la meta originaria. O sea, el indicador de éxito tiene que volver a la meta originaria y esto es el bien común, es la calidad de vida. Y por eso el Producto Interno Bruto nos sirve para ello si hacemos algunas pruebas y preguntamos si un Producto Interno Bruto creciente nos dice algo fiable de si vivimos en paz o en guerra, si tenemos democracia o dictadura, si agropiamos los ecosistemas o los cuidamos, si el reparto es justo y si una parte está excluida y pasa hambre, si en una sociedad crece la confianza o el miedo, no nos vamos a enterar nada fiable
de un PIB creciente. O sea, esto es un error metodológico fundamental, que un PIB creciente no nos dice nada fiable de ni uno de los valores y de las metas que realmente valen. Los factores de calidad de vida, las necesidades básicas y los valores fundamentales. Perdón, Sí. perdón que le interrumpa. Usted acaba de decir algo que los mandatarios, los gobiernos, los banqueros, los catedráticos de universidades, etcétera, pues les acaba de destruir su Dios. Les ha dejado usted sin Dios. A veces esto Pero es si se saludable. levantan cada semana, cada día pensando en el PIB, si crecerá o no crecerá. Pues es un falso Dios, y es muy saludable despedir a los dioses falsos. Y aquí no presento ningún nuevo Dios, sino... ¿Qué van a hacer sin PIB? Pues ¿Qué van a hacer sin crecer? enfocar la atención a lo que realmente vale, porque esta es la propuesta, enfocar la atención por fin a lo que realmente es la meta de la economía, que es la satisfacción de las necesidades básicas, elevar la calidad de vida, vivir los valores fundamentales. Tenemos un ejemplo claro, que es el estado de Bután. Este estado mide en vez del PIB el indicador de felicidad nacional. Estado de Bután, ¿eh? El estado de Bután, sí. Bután, ¿eh? Sí. El impacto que tiene en la economía mundial. A veces las mejores ideas salen de las personas menos importantes, y a veces las prácticas más humanas pueden ser inventadas por los estados menores del mundo. Esto no es un criterio para Perfecto. la calidad de la idea. ¿Qué hacía el estado de Bután? Pues ellos preguntan a la totalidad de los hogares una vez al año: ¿confía usted en su vecino, su vecina? ¿Cómo mira al futuro? ¿Qué tal les va a sus hijos? ¿Tiene cada día tiempo para recrearse, rezar o meditar? Son 70 preguntas, y con esas 70 preguntas nos podemos acercar a la felicidad humana y a un bienestar general muchísimo más cercano que mediante el PIB. Eso es toda la historia. ¿Qué proponemos? Pues averiguar entre la misma ciudadanía, en asambleas locales comunales, los 15, 20, como mucho 25 factores de calidad de vida, valores fundamentales, por los cuales entendemos el bien común, el bienestar general, la calidad de vida. Y esto tiene que ser medible, por supuesto, y cada año lo medimos y sabremos mucho más exacto que a través del PIB cómo nos va. Y esto es la propuesta a nivel macro. Ahora, la propuesta a nivel micro, porque el indicador de éxito de las empresas, igual que el PIB, no es capaz de medir lo que realmente vale, porque es del mismo modo un indicador financiero. Y el dinero tiene sus límites, que es, entre otros, no ser capaz de expresar lo que realmente vale. Doy ejemplos. Un beneficio financiero de una empresa que hoy consideramos su éxito, doblado, triplicado, cuadruplicado, nos dice algo fiable de si esta empresa crea empleo o destruye empleo, de si esta empresa mejora las calidades, las condiciones del trabajo o las empeora, si trata igual a las mujeres y a los hombres y los paga igual, si la empresa destruye el medio ambiente o lo cuida, si esta empresa produce armas o comestibles biológicos regionales. No nos vamos a enterar de nada fiable de ni uno de estos factores que realmente valen, y por ello... Pero si todos están contentos porque producen en China, donde es una dictadura pura y dura. Pues yo dudo mucho. Donde hay trabajadores atados a los telares. Pues yo dudo mucho que todos sean contentos, ni los esclavos chinos son contentos. Miran el PIB, sí, pero y el balance y el dividendo que pagan a sus accionistas. Estas son ilusiones, porque ni el balance financiero, ni el dividendo, ni el PIB nos cuentan cómo les va a todos. A algunos va excelente, pero incluso eso lo dudo, porque si mi riqueza la logro a costa del